Hola, soy tu host, Ivette Montoya, y hoy te contaré una historia realmente perturbadora. En una noche tranquila de junio en Vermont, la paz de Bill y Lorraine Courier se vería interrumpida por una fuerza de maldad pura. Una noche que parecía ser como cualquier otra, se convirtió en una pesadilla viviente cuando Israel irrumpió en su hogar. La pareja, conocida por ser hogareña y disfrutar de la tranquilidad de su casa, nunca imaginó que serían elegidos al azar por un asesino en serie despiadado. Pero antes de empezar, queremos advertirles que en este podcast abordaremos temas sobre asesinatos y crímenes violentos, los cuales pueden ser perturbadores para algunos oyentes. Les sugerimos que escuchen con discreción. Y sin más, comencemos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Inusualmente Usual. Soy tu host, Ivette Montoya, y hoy continuaremos con la escalofriante historia de Israel Keys, un asesino en serie extremadamente minucioso y despiadado de nuestra era. Una historia nada fácil de contar. En el mundo de los crímenes, pocos casos son tan perturbadores y complejos como el de Israel Keys, conocido por su meticulosa planificación y su capacidad para evadir a las autoridades durante años. Keys es recordado como uno de los asesinos en serie más escurridizos de la historia moderna. En el episodio anterior exploramos la trágica historia de Samantha Koenig, la joven barista de Anchorage, Alaska, que fue secuestrada a punta de pistola por Keys en febrero del 2012. Les contamos cómo Keys la llevó a un cobertizo en su propiedad, donde la violó y la asesinó mientras ponía música a todo volumen para que su novia y su hija, que estaban en la casa de al lado, no escucharan los gritos de Samantha. También les revelamos cómo Keys desmembró el cuerpo de Samantha semanas después y arrojó sus restos en la parte más profunda del lago Matanuska, simulando estar pescando en el hielo. La frialdad con la que actuó, incluso pescando y cocinando esa misma noche para su familia, dejó una marca imborrable en los investigadores y en todos los que han escuchado esta historia. La captura de Keys en Texas fue un momento crucial, ya que permitió a la policía vincularlo con el asesinato de Samantha y comenzar a descubrir la magnitud de sus crímenes, que se extendieron desde 1996 hasta su captura en el 2012. Sin embargo, aún queda mucho por contar. Hoy quiero llevarlos a conocer a Lorraine y Bill Courier, una pareja común y corriente que vivía en la tranquilidad de la ciudad de Essex en Vermont. Llevaban una vida apacible y rutinaria, disfrutando de la compañía mutua y de sus mascotas, hasta que Israel Keys apareció en sus vidas. Este episodio promete ser igual de inquietante y revelador, así que prepárense para desentrañar más de los oscuros secretos de Israel Keys. Como en muchos de nuestros anteriores episodios, siempre hablamos de la víctima, quiénes eran y a qué se dedicaban, y este no va a ser la excepción. Lorraine Courier, de 55 años, trabajaba en una clínica médica. Era conocida por su calidez y compasión. Sus colegas y pacientes la describían como una persona amable y dedicada, siempre dispuesta a ayudar a los demás. En su tiempo libre, Lorraine disfrutaba de actividades sencillas en casa y del cuidado de sus mascotas. Una típica ama de casa que trabaja, una persona afable y que todo el mundo quería conversar con ella. En cuanto a Bill, de 50 años, trabajaba en una tienda de electrónica. Era un hombre tranquilo y reservado. Sus amigos y familiares lo describían como alguien confiable y trabajador. Al igual que Lorraine, Bill apreciaba la simplicidad de la vida hogareña y disfrutaba de momentos en paz en su hogar. Juntos, Bill y Lorraine formaban una pareja sólida y amorosa. Disfrutaban de la tranquilidad de su hogar en Essex, una comunidad segura y acogedora.
Eran personas hogareñas, preferían pasar el tiempo juntos en casa, rodeados de sus mascotas, lejos del bullicio del mundo exterior. Pero su apacible vida se vería interrumpida por una fuerza de maldad pura. En una noche tranquila de junio, la paz de los Courier se transformó en una pesadilla viviente cuando Israel Keys irrumpió en su hogar, trayendo consigo el terror y la violencia. Era una noche tranquila de junio en Essex, Vermont. Bill y Lorraine se encontraban en casa, disfrutando de una noche fresca junto a sus queridas mascotas. La calma de la noche envolvía su hogar, prometiendo otra velada pacífica. Pero esa noche, 8 de junio del 2011, su apacible existencia se vería brutalmente interrumpida por Israel Keys, un asesino en serie notorio que había elegido su hogar al azar. Keys, conocido por su habilidad para planificar meticulosamente sus crímenes, había volado desde Alaska hasta Chicago con planes de visitar a su hermano en Maine. Sin embargo, durante su viaje, decidió tomar un desvío mortal hacia Vermont. Pasando por Burlington, Keys desenterró un cubo de 5 galones que había escondido años antes. Dentro del cubo guardaba sogas, municiones, armas, silenciadores, químicos de limpieza, viniculares y cinta adhesiva. Estaba preparado para iniciar su búsqueda de víctimas. Cerca de la medianoche, Israel llegó a casa de los Courier, cortó la línea telefónica de la pareja, irrumpió en el garaje y se adentró en la cocina en lo que describió como un ataque relámpago. Armado y vestido completamente de negro, Israel se dirigió al dormitorio donde Bill, de 50 años, y Lorraine, de 55, dormían. La pareja despertó sobresaltada para encontrar a un hombre con una linterna en la cabeza y armado con una pistola. Israel ató a la pareja y les hizo preguntas sobre su hogar, si tenían una caja fuerte, dónde estaban sus tarjetas y si poseían un arma. Después de obtener la información que quería, Israel tomó la pistola que Lorraine guardaba para protección junto con sus teléfonos móviles y obligó a la pareja a subirse a su propio vehículo. Los trasladó a una casa abandonada que había identificado previamente como parte de su plan. Allí el escenario se volvió aún más oscuro. En el sótano de la propiedad, Israel ató a Bill a un taburete, mientras dejaba a Lorraine en el vehículo. Al regresar, descubrió que Lorraine había escapado del asiento delantero del coche y estaba tratando de correr hacia la carretera principal. La alcanzó, la derribó y la arrastró de vuelta a una habitación de la casa, atando sus brazos y piernas a la cama. Bill, angustiado, comenzó a gritar: «¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa?». Cuando Keys fue a revisar, descubrió que Bill había logrado desatarse parcialmente. Esto enfureció a Israel, quien luego confesó que lo enfadó porque a él le gustan las cosas de una manera muy específica y cuando no salen como quiere, explota. En un ataque de furia, Israel golpeó repetidamente a Bill con una pala antes de dispararle varias veces, matándolo. Luego, regresó al dormitorio, cortó la ropa de Lorraine con un cuchillo y la violó 2 veces. Durante el asalto sexual, la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Después, la llevó al sótano para que viera el cuerpo ensangrentado de su esposo. La sentó en un banco y la estranguló desde atrás con una cuerda, terminando así con su vida. Israel luego roció los cuerpos con químico de limpieza y los arrojó en una esquina del sótano, cubriéndolos con escombros antes de irse. Tomó el coche de la pareja y lo dejó en un estacionamiento cercano, donde había dejado su coche de alquiler y se marchó. El crimen dejó perplejos a los investigadores durante meses, sin pistas claras y con la pareja desaparecida. Este ha sido el desgarrador relato del asesinato de Bill y Lorraine, una pareja común y corriente que se enfrentó a una fuerza negra. A pesar de la brutalidad de su final, su valentía y amor mutuo brillaron hasta el final.
La historia de los Courier no solo conmocionó a su comunidad, sino que también reveló la magnitud de la oscuridad que se cernía sobre otros lugares. Esta tragedia es parte de un patrón más amplio de horror que se desentrañó con la captura de Israel Kiss. Como explicamos en el episodio anterior, después de ser capturado por el asesinato de Samantha Kinnick en el 2012, Kiss confesó haber matado a los Courier, junto con otros asesinatos en varios estados. Detalló sus crímenes durante más de 40 horas de entrevistas. Israel disfrutaba el horror que causaba. Le gustaba lo que hacía. En sus confesiones hablaba de la emoción y la adrenalina que sentía. Y nos queda claro que parte de su modus operandus era elegir a sus víctimas al azar. Pero ¿y qué más caracterizaba a Israel Kiss? Bueno, otra particularidad de los crímenes cometidos por Israel eran los famosos kits que enterraba por todo Estados Unidos. Si se acuerdan, mencionamos que cuando iba a matar a Lorraine y a Bill, de camino a su destino desenterró un kit que había enterrado años atrás. De acuerdo a Israel, estos kits contenían todo lo necesario para poder secuestrar, matar y deshacerse de un cuerpo, permitiéndole actuar en cualquier momento, en cualquier lugar y sin previo aviso. Estos kits contenían herramientas esenciales para sus crímenes, incluyendo armas, silenciadores, cinta adhesiva, bolsas grandes para cuerpos, cuerdas y productos químicos que podrían ayudar en la descomposición de cuerpos o en la limpieza después de los crímenes. Es decir, tenían todo lo que ustedes se puedan imaginar para cometer las atrocidades que él hacía. Aunque Israel admitió haber enterrado estos kits, el número exacto y la ubicación de todos ellos no son completamente conocidos. La información revelada indica que podría haber preparado y escondido más de una docena de estos kits. Algunos han sido descubiertos por las autoridades, principalmente después de que Kiss proporcionara detalles durante sus confesiones. Por ejemplo, la policía encontró uno de estos kits enterrados cerca de un embalse en el estado de Nueva York, después de que Kiss proporcionara instrucciones sobre dónde buscar. Estaremos subiendo fotos de uno de los kits en nuestras redes sociales. La estrategia de esconder estos kits no solo permitía a Israel actuar con rapidez cuando identificaba a una víctima potencial, sino que también le ayudaba a evitar ser capturado, ya que no tenía que transportar herramientas sospechosas de un lugar a otro, minimizando así la cantidad de evidencia que podía dejar atrás después de cometer un crimen. Y lo absurdo de todo este caso, que para mí particularmente es lo que más me deja en shock, es que mientras vivía esta vida de crímenes, Israel también intentaba ser un buen padre para su hija, algo casi paradójico y desconcertante. Aunque era un monstruo con sus víctimas, se esforzaba para proteger y mantener una fachada de normalidad para su hija, intentando aislarla de la oscuridad de sus acciones. Las confesiones de Israel no solo revelaron la extensión de sus crímenes, sino también cómo luchaba con su dualidad. A veces parecía arrepentirse de exponer a su hija a la posibilidad de descubrir su verdadera naturaleza. Durante su tiempo en custodia y a través de sus interacciones con las autoridades, mostró preocupación por su hija. Aunque sus confesiones fueron extensas y detalladas en algunos aspectos, fue cauteloso al hablar de su familia, especialmente de su hija. Israel intentó negociar el control sobre la información que se divulgaba públicamente, particularmente sobre su hija y su relación con ella. Israel fue consciente del impacto que sus crímenes y la publicidad de ellos podrían tener en su hija. En sus interacciones con la policía, trató de asegurar que su hija estuviera protegida de la publicidad negativa y las consecuencias de sus acciones, mostrando cierta preocupación por cómo la percepción pública de sus crímenes afectaría su vida. Sin embargo, las negociaciones exactas
o las condiciones que puso sobre la mesa respecto a su hija no están detalladas públicamente en profundidad. Lo que está claro es que a pesar de su naturaleza brutal y sus crímenes horrendos, mostró un interés en proteger a su hija de las ramificaciones de sus actos en la medida de lo posible. Esto refleja una contradicción intrigante en su personalidad, siendo a la vez un asesino despiadado y un padre que busca proteger a su hija del legado de sus acciones. No hay mucha información pública disponible sobre su hija, debido a que las leyes en Estados Unidos y como en muchos otros países protegen mucho a un menor. Las autoridades y los medios de comunicación, en consecuencia, han sido muy cuidadosos en no divulgar detalles que puedan identificarla o afectar su vida debido a las acciones de su padre. Este aspecto de Israel desafía nuestra comprensión del mal. ¿Cómo alguien puede ser tan despiadado y a la vez intentar ser un buen padre? Es una de las muchas preguntas que nos deja este caso. De acuerdo a testimonios de los agentes del FBI, Israel era diferente a cualquier asesino en serie que hayan encontrado. No tenía un perfil típico, lo que lo hacía extremadamente peligroso y difícil de atrapar. Durante los interrogatorios, Israel reveló una mente compleja y perturbadora. Hablaba con calma sobre sus crímenes, disfrutando el control que ejercía incluso desde la cárcel. Sus confesiones fueron metódicas y su conocimiento de los procedimientos policiales mostraba una mente extremadamente calculadora. También hablaba de un lado oscuro que había sentido desde joven, una necesidad de matar que había aprendido a ocultar mientras llevaba una vida aparentemente normal. Israel tenía reglas para sus crímenes. Nunca mataba cerca de casa, siempre cambiaba de método y elegía víctimas al azar. Estas reglas le permitieron evadir a la policía durante años. Pero la historia de Israel Keys tomaría un giro dramático e inesperado en diciembre del 2012, cuando fue encontrado muerto en su celda en una cárcel de Alaska. Israel Keys se había suicidado dejando tras de sí una nota inquietante y dibujos macabros que dejaban más preguntas que respuestas. Su muerte no solo cerró la puerta a la justicia para muchas de sus víctimas desconocidas, sino que también añadió un aura de misterio y desesperación a su legado de horror. Utilizando una hoja de afeitar, Keys se cortó las muñecas y se estranguló, burlando de manera sorprendente las medidas de seguridad de la prisión, a pesar de estar bajo vigilancia por riesgo de suicidio. En sus últimos momentos dejó una nota suicida en un cuaderno encontrado en su celda, escrita con una mezcla de sangre y tinta de bolígrafo. La nota, lejos de proporcionar información sobre otros crímenes o ubicaciones de cuerpos, estaba llena de poemas oscuros y reflexiones crípticas sobre su vida y sus actos. El contenido específico de la nota nunca ha sido completamente divulgado al público, posiblemente debido a su naturaleza perturbadora y a la necesidad de preservar cierta privacidad. Lo que se ha mencionado en los informes es que refleja una mente torturada y profundamente perturbada, sin mostrar remordimiento por sus crímenes ni empatía por sus víctimas. En el momento de su muerte, Keys estaba a la espera del juicio por el asesinato de Samantha Kinnick y era objeto de investigación por múltiples asesinatos en varios estados. Las autoridades aún estaban recopilando evidencia y confesiones de Israel, quien había comenzado a cooperar, detallando algunos de sus crímenes. Su suicidio puso fin abruptamente a la posibilidad de obtener más información directamente de él, dejando muchos casos sin resolver y familias sin cierre. La manera en que Israel logró llevar a cabo su suicidio, a pesar de estar bajo estricta vigilancia, generó serias dudas sobre las medidas de seguridad en las instalaciones donde estaba detenido. Su muerte fue un golpe significativo para las investigaciones policiales, interrumpiendo la búsqueda de justicia y dejando un rastro de misterio y dolor que probablemente nunca se disipará por completo.
la fecha de hoy, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, los cuerpos de Lorraine y Bill no han sido recuperados. La trágica muerte de los Courier nos deja con una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal y la fragilidad de la vida. Esa noche de junio en Vermont, que comenzó como cualquier otra, terminó siendo una pesadilla que reveló el verdadero horror que puede acechar en la oscuridad. Pero a la vez su historia es una de valentía y amor, de una pareja que enfrentó una fuerza de maldad pura con una determinación inquebrantable, luchando hasta el final por sus vidas. Israel Keyes no era un asesino común. Su habilidad para planear y ejecutar crímenes con tal precisión y frialdad lo convierte en una figura particularmente aterradora en el mundo del crimen. Su capacidad para llevar una vida aparentemente normal mientras perpetraba actos tan atroces subraya lo difícil que es detectar el mal cuando se actúa a plena vista. La historia de los Courier es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la cooperación entre las fuerzas del orden y la comunidad. Aunque es imposible eliminar completamente el riesgo de encontrarse con alguien como Israel, mejorar nuestras capacidades de detección y respuesta puede marcar una gran diferencia. Este episodio ha sido especialmente desafiante de narrar. No es fácil enfrentar la brutalidad y la oscuridad que algunos seres humanos son capaces de infligir. Cada detalle compartido sobre el asesinato de Bill y Lorraine no solo nos conmueve profundamente, sino que también nos recuerda la importancia de honrar su memoria y la de todas las víctimas de Israel Keyes. Narrar estos eventos es un ejercicio de respeto y responsabilidad. Intentamos con cada palabra hacer justicia a las vidas truncadas y arrojar luz sobre las atrocidades cometidas. Esperamos que al compartir estas historias podamos contribuir a la memoria de las víctimas y a la conciencia pública sobre la gravedad de estos crímenes. Gracias por acompañarnos en este difícil viaje. Nos vemos en el próximo episodio de Inusualmente Usual, donde prometemos traerles historias que, aunque dolorosas, necesitan ser contadas. Recuerden, aunque el mal puede esconderse a plena vista, juntos podemos desenmascararlo. Hasta la próxima, mis queridos inusuales. Mantengan sus mentes alertas y sus corazones fuertes. Bye.